Bien, hermanos, pues hoy vamos a ver algunos sucesos. Uno en específico vamos a ver de la primera iglesia, hermanitos, para que vayamos viendo, o sea, que hay muchas cosas que se han repetido dentro de las congregaciones. Y esta es la primer congregación cristiana, hermanitos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, el verso 1. ¿Sí? Vamos a ver en estos días algunas situaciones por las que pasó y le pusimos así como título, Primera Iglesia. Sí, es cuando nace la iglesia y cómo se va desarrollando. En Hechos, capítulo 6, verso 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mira, hermano, primero, se le dice griegos porque recuerde, los que se convirtieron por primera vez, todos eran judíos. Entonces se les llama griegos porque ellos, estos judíos, venían de allá, de Grecia. Pero en general se les llama judíos helenistas. ¿Sí? Cada vez que usted vea judío helenista es uno de los que están ahí en Grecia. Y uno de los primeros pecados, hermanos, que surgen en la iglesia, ¿sí? Como aquí nos lo dice, es el pecado de la murmuración. Y fíjese por qué estaba, digamos, un tanto desatendidas las viudas de los judíos helenistas, de los griegos. Fíjese bien, no estaban desatendidas por maldad, que hubiera habido alguna maldad de los judíos de este otro lado, ni tampoco por falta de amor o por algún sentido de discriminación. Es que ustedes son de este grupo y nosotros de este grupo, ¿sí? Sí se dio cuenta por qué fueron desatendidas. Fíjese bien lo que dice en el primer renglón de este verso. En aquellos días dice, como creciera el número de los discípulos. ¿Sí? Como creció el número, o sea, fueron mucho más de los que pues habían estado esperando, entonces hubo desatención, y hubo desatención en todos, ¿sí? Pero este grupo de judíos griegos, de judíos helenistas, fíjense bien, no fueron a las autoridades a exponer este caso, no fueron con la vía correcta que tenían que hacer, sino que hicieron, hablaron mal de las autoridades, empezaron a murmurar. Y ese es un pecado muy grave, hermanitos, la murmuración. Y está desde, ahora sí, un poquito después de que nace la iglesia. Fíjense bien, los hechos es que creció mucho y por lo mismo hubo un tanto de desatención, no fue ninguna otra causa. Pero este grupo de convertidos no va a quien tiene que ir, no dice lo que tiene que decir con quien lo tiene que decir, sino empieza a hablar por todos lados. Vamos a ver qué, qué consecuencias puede traer la murmuración, hermanitos. Vamos a Génesis capítulo 9, los versos del 25 al 27. Aquí, si recuerda, es cuando se ve la desnudez del padre, estaba tomado, ¿sí? Y en vez de cubrirlo, en vez de tener pues esa compasión, esa misericordia por el padre, lo que hace uno de sus hijos es va y lo habla, va y lo dice, va y empieza a murmurar, ¿sí? Ese hijo es Cam. Vamos a ver en Génesis 9, del 25 al 27, la palabra dice, y dijo, aquí es lo que Noé pues profetiza sobre
sus hijos y su descendencia. Y fíjate bien, cuando supo esto, de que estuvo murmurando, ¿sí? Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. A ver, Canaán, ¿quién es Canaán? ¿Sí? Canaán es su nieto. Fíjate bien. Dijo más, bendito por Yahvé mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Fíjate bien, hermano, si no hay arrepentimiento de parte de los padres, la palabra nos dice que esa maldición va a ir hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si alguien está murmurando, no quiere arrepentirse y sigue murmurando y continúa murmurando, ¿sabe quiénes van a pagar las consecuencias? Sus nietos. Fíjate bien, a lo mejor, bueno, obviamente, si estos nietos no proceden a conversión, ¿sí? Si están los padres, pues, o sea, los hijos de estos murmuradores, siguen en desobediencia, la maldición va a llegar hasta los nietos. Fíjate bien, a lo mejor algunas personas van y te comentan, ¿no? Te dicen, no, es que mis nietos son inquietos, mis nietos son de lo peor. Pero ¿qué pasa con las pláticas de esta persona? Tal pareciera, ¿sí? que su misión es hablar mal de la gente. Fíjate bien. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanito? Una de las consecuencias de las murmuraciones, de los murmuradores, porque recuerde que no hay pecado sin pecador, ¿sí? Estos murmuradores le están acumulando maldición a sus nietos. Hay que tener mucho cuidado, hermano, ¿sí? No me digas, si tú eres murmurador, no me digas que amas a tus nietos, ¿sí? Porque les estás acumulando pecado sobre pecado. Y los padres, si se están dando cuenta de esto, pues tienen que proceder a arrepentimiento. ¿Para qué? Para que la maldición ya no vaya hasta allá. Si tú estás bien con el Señor, ¿sabes qué? Ya ninguna maldición pesa sobre de ti. Ninguna. ¿Sí? Ahí se rompe todo. Gracias a Dios, hasta ahí llegó. Pero si se continúa con esta maldad, esto va a llegar. Vamos a Números, capítulo 12, los versos primero del 1 al 2 y después del 10 al 11. Dice, María y Aarón, recuerden, María y Aarón eran hermanos de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahvé. Verso 10 y 11. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fíjate bien, aquí es otro ejemplo de las personas que están murmurando. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Y sabes que eso de ser hermanos te debe de tener una mayor confianza, una mayor empatía, muchas cosas. Pero aquí la palabra nos dice que ellos hablaron en contra de Moisés. No hablaron con Moisés, fíjate bien, dice en contra de Moisés. O sea, ellos estaban hablando con las demás personas, cosas que a Moisés le afectaban, ¿sí? Y dice a causa de la mujer cusita. ¿Eso era verdad? Nos lo dice después del punto y coma, porque él había tomado mujer cusita. O sea, sí es cierto, sí era cierto. Pero ¿cuál fue la intención tanto de María como de Aarón de estarlo diciendo? Y aquí recuerde que en la Biblia los lugares, por decirlo así, el orden,
Es importante, si se fija en el verso 1, que dice, primero está María y después Aarón. ¿Quién es el que incitó todo esto? ¿Sí? Porque después en el verso 10, precisamente quien recibe esta llamada muy fuerte de atención del Señor fue María. Y la nube, o Miriam, y la nube se apartó, verso 10, del tabernáculo. Fue después de que habló nuestro Señor con María y Aarón y les dijo que a Moisés le iba a hablar cara a cara. Y le hablaba de manera personal, no a través de sueños, no a través de circunstancias, sino directamente con él. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa. Fíjate bien, la lepra en el antiguo pacto es una figura del pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Estaba completamente llena de pecado. ¿Por qué? Porque murmuró. ¿Sí? Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Efectivamente, estaba llena de lepra. ¿Y qué dijo Aarón a Moisés? Fíjate bien, ¿qué fue lo que pasó después de que vio todo esto en María? Fíjate bien cómo se refiere a Moisés. Antes estaba hablando todo mal. Y después de esta reprensión del Señor, ¿cómo le habló? Le dijo, ah, Señor mío. Y todavía no había entendido qué estaba pasando en su vida, porque le dice a Moisés, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Moisés lo había puesto, hermanitos. No, pero hay algo importante que sigue aquí. El reconocer que habían pecado y el querer cambiar. Porque dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Es algo que ya lo hemos comentado mucho, hermanos. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, ese pecado permanece. Imagínate que Aarón le hubiera dicho a Moisés, oh Señor mío, tú sabes que te amamos mucho y que pecamos porque pues tú siempre nos haces a un lado y pues ni modo, o sea, nosotros nos enojamos y por eso fue que pecamos. Ahí, ¿sabe qué hubiera pasado con Miriam? ¿Sabe qué hubiera pasado con María? Se hubiera muerto leprosa. ¿Cuántos de la gente que conocemos que es murmuradora, cuántos se han arrepentido realmente y cuántos siguen murmurando? ¿Qué es la murmuración? Volvemos a algo que ya conocemos muy bien, pero lo vuelvo a repetir para beneficio de todos. La murmuración, hermanos, es hablar mal de alguien que no está, nada más por hablarlo. Cuando vamos con alguien que puede ayudar, cuando vamos con alguien que es la autoridad para hacerlo, como estos griegos que se les llama, ¿sí? O hebreos helenistas, no fueron con la autoridad que podía resolver, sino empezaron a hablar mal. ¿De quién? De la autoridad. Y eso es murmuración. Y fíjate bien lo que dice en Números 12, el verso 2, dice que Dios lo escuchó. Cada vez que nosotros decimos algo, cada vez que nosotros hablamos, Dios lo escucha, hermanitos, porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos dice que por nuestras palabras, esas palabras vanas, esas palabras que no tenemos por qué hablar, vamos a ser también condenados. Entonces, hermanito, este pecado empieza nuevamente cuando inicia prácticamente, ¿sí?, la iglesia cristiana. ¿Quién te incita a murmurar? ¿Quién te da esa, dicen por ahí, esa cuerda para que murmures? El Satán, hermanito, todas esas huestes de maldad. Y cuando murmuras, recuerda esto, cuando murmuras, eres un instrumento del diablo. Sencillo, ¿sí? La murmuración destruye, hermanitos. La murmuración es como
como esa enfermedad silenciosa que va acabando con el cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que querían los ángeles caídos? Destruir a la iglesia. Y si se destruía la primera congregación, entonces, ¿sabe qué? Se destruía toda la humanidad, porque ya no íbamos a tener esa posibilidad, porque ya no íbamos a tener los libros del nuevo pacto. ¿Cuándo cree que se empezaron a hacer los libros del nuevo pacto? Pues con la primera congregación, hermano. Imagínese que Pedro, ¿sí? Bueno, que todos los apóstoles se hubieran ido a servir a las mesas. ¿Qué hubiera pasado? Aparentemente, gran cosa, porque, ya ves, sí, vienen a servirnos y todo, pero nunca hubieran escrito los evangelios, nunca se hubieran hecho las cartas, nunca se hubiera hecho nada, hermanitos, y nosotros estaríamos sin una guía certera para esto. Entonces, hermanitos, fíjese bien la sutileza del diablo. A veces nos pone cosas que aparentan que están bien, pero no es cierto. El Espíritu Santo nos va llevando en el camino verdadero. Y por eso es muy importante que estemos nosotros, ¿sí?, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Volvemos a Hechos, hermanitos. Hechos capítulo 6, vamos a leer los versos del 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Fíjense bien, ¿cuántos eran, hermanitos? Multitud, ya habían crecido mucho. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cuáles eran las características? Fíjate bien, no era, a ver, el que quiera servir, que venga, el que tenga disposición, el que pueda, el que no tenga otra ocupación. Fíjate bien, no lo dice así. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, 1, de buen testimonio, 2, llenos del Espíritu Santo, y 3, y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, hermanitos, los 12, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanitos, esta murmuración, por lo que se ve, consistía también en que esos 12 no servían a la mesa. O sea, los demás veían que ellos estaban allá. ¿Sí? Lo mismo que le pasó a Miriam y Aarón, que dijeron, bueno, ¿y ese Moisés por qué no viene para acá también? ¿Por qué no está aquí? Y estos discípulos dijeron, ¿cómo es posible que esos 12 estén ahí nada más, encerrados? ¿Por qué no están sirviendo a las mesas? Porque si se fija, que dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estaban pidiendo que sirvieran, que dejaran lo que no podía hacer ningún otro, para hacer lo que podía hacer varias personas. ¿Sí? Que es, nuevamente les comento, el enemigo quería distraer a los apóstoles de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Pues eligen a los primeros diáconos, hermanitos. Recuerden, los diáconos es los servidores. Pero, ¿qué características tenían estos servidores, hermanitos? No era nada más así de que el que quiera servir, como ya lo dijimos. Para ser servidor debes profundizarte en la palabra, en la oración y en la enseñanza. ¿Sí? Para servir debes estar en santidad. Y si no, no es agradable el servicio a Dios. Hermanito, la predicación, lo voy a poner así, la predicación es el alimento de la iglesia y la palabra, el agua. ¿Sí? Entonces, para predicar debes de estar en santidad, escudriñando la palabra de Dios y orando sin cesar. La predicación, hermanito, no es una enseñanza cualquiera.
La predicación no es oratoria. La predicación no es que prepares algo bonito y llames ahí a la gente para que estén a gusto. No. Para que prediques la palabra, lo primero que tienes que estar es en santidad. Para que prediques la palabra también debes de estar escudriñando la palabra, pero no para lo que vas a predicar, hermanito, no tan solo para eso, sino la debes de escudriñar todos los días. Y debes de estar orando sin cesar, en cualquier momento, en cualquier situación, tienes que estar orando, hermanitos. Y por otro lado, para evitar la murmuración, también toda la congregación debe trabajar para la obra. Debe de estar en santidad para trabajar, pero debe de trabajar todos, hermanitos. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 10. Aquí lo ubico, hermanitos, nos está hablando San Pablo, ¿sí? De una situación material, pero de igual manera, siguiendo los principios hermenéuticos, hermanito, lo ponemos en un sentido espiritual. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La comida, hermanitos, desde Génesis nos dice que es la situación espiritual también, ¿sí? Entonces, hermanitos, sin predicación fiel a los principios bíblicos, hermanitos, no hay alimento. Y sin oración no hay poder de Dios. Mucha gente piensa que gritando o haciendo no sé qué tantas cosas, el poder de Dios se va a mostrar. Recuerda cuando Elías reta pues a los sacerdotes de Baal. ¿Y qué hicieron todos esos sacerdotes de Baal y de Acera, sobre todo de Baal? Brincaban, hasta se cortaban el cuerpo para que sangraran, haciendo todo un espectáculo. ¿Qué pasó? Silencio total. ¿Qué hizo Elías, hermanito? Lo único que hizo fue clamar a Dios. Y Dios respondió. ¿Por qué? Porque él estaba de continuo en la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanitos. Eso, ¿sí? Regresamos a Hechos, capítulo 6. Y fíjese, voy a tomar ahorita el verso 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud de elegir a algunos hermanos que tuvieran esas tres características. Y fíjate bien, aquí la Biblia hace un comentario relevante de un cristiano. Fíjate bien, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fíjate bien, ¿de quién se detuvo la palabra para señalar algunas características? De Esteban, hermanito. ¿Y qué dijo de Esteban? Varón, ¿sí? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Todos, los 7 que eligieron, no es casualidad, los 7 eran judíos helenistas, o sea, griegos. ¿Para qué? Fue una elección, hermanito, muy guiada por el Espíritu de Dios, para decirles, miren, no hay ninguna otra situación. Pero para que no haya dudas, del grupo de donde ustedes vienen, ellos mismos se van a encargar de atenderlos, para que no haya ningún problema, ¿sí? ¿Y qué sucedió con esta elección? Fíjate bien, tenemos que pedir mucha sabiduría de Dios para quitar esa murmuración, hermanitos. Fíjate bien, ¿qué sucedió? Ahí mismo en Hechos 6, el verso 7,
Fíjate lo que dice. ¿Qué sucedió internamente? ¿Sí? En la congregación. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué pasó? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, y aquí hay algo importante, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿De qué sacerdotes se está hablando, hermanitos? De los rabinos. Fíjate bien, aquellos que enseñaban, o sea, que Jesucristo no era el Mesías, ahora enseñan que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se acabó la murmuración, hermano. Se acabó. Y ahora hay fe. Y ahora hay oración. Y ahora hay escudriñamiento de la palabra. Y ahora hay tiempos de meditación para la obra de Dios. Y entonces hay tiempo de servicio. Fíjate bien, repito lo que dice en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Que proclamaban la palabra a más personas. Iban a testificar, después iban a evangelizar, después iban a discipular. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo. Las personas se arrepentían, procedían a conversión, a bautismo y estaban siendo discipulados para la santidad. Entonces, hermanos, tanto fue esto que dice, se multiplicaba grandemente. Y muchos de los que enseñaban otras cosas, ahora obedecían a la fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, hay que mantener un equilibrio. Esto nos habla de mantener un equilibrio entre tres cosas, hermanitos. Entre la predicación, la oración y la misericordia. Tenemos que mantener este equilibrio para que la palabra del Señor llegue de una manera impactante a los demás, hermanitos. Pero también hubo algunas consecuencias, pero una de ellas con los de afuera, hermanitos, con los que estaban fuera totalmente de la palabra. Vamos a Hechos. Bueno, recordamos Hechos 6, primero, la primera parte del verso 5. Cuando dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Recuerde, Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, del 8 al 10, los versos del 8 al 10 dicen, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjate bien, Esteban, ¿cómo estaba entonces, hermanito? Voy a juntar los dos versos, las dos partes, y dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Este era Esteban, hermanito. ¿Sí? Verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjate bien, Esteban, que era un varón lleno de fe, de Espíritu Santo, de gracia y de poder, de 5 lugares fueron a contender contra Esteban. Fueron a estar disputando, fueron a estarle alegando, fueron a estarle diciendo que él no sabía nada, en fin. ¿Y qué pasó? Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjate bien, Esteban estaba preocupado porque 5 de los grandes lugares judíos iban y le querían refutar toda la doctrina cristiana. No, hermanito. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno del poder de Dios. Y esta promesa, hermanito, esta promesa no es nada más para la primera iglesia, no es nada más para aquellos tiempos. Vamos a ver en Lucas 21, del 14 al 15. Dice, proponer, está hablando nuestro Señor, proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa.
Aquí está hablando nuestro Señor cuando manda y nos van a llevar ante ministros, nos van a llevar ante gente que para el mundo es muy grande. Dice, no te preocupes por preparar qué es lo que vas a decir. Fíjate el verso 15 lo que dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. ¿Cómo estaba este Esteban? Lleno de esto, hermanitos. ¿Cómo debes de estar tú? Lleno de esto mismo. Y dice, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto le pasó a Esteban, hermanito, y esto nos debe de pasar a nosotros. No temas hablar con alguien, hermanito. Por más encumbrado que esté, de acuerdo a este mundo, el Señor va a hablar a través de ti. Él te va a dar la palabra que tienes que decir. Nuestro Señor te va a dar palabra y sabiduría. No te preocupes. ¿De qué te tienes que preocupar, hermano? Si hay algo que te tienes que preocupar y estar ocupado. ¿De qué? De estar en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 5. Dice la palabra, yo soy la vid. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Repito, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿qué dice, hermanitos? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate bien, hermano. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor? No te preocupes, no te preocupes por nada, yo estoy contigo. Y si viene alguien y te quiere amedrentar porque es el gran Saram de no sé dónde, no te preocupes. Yo te voy a dar, dice el Señor, palabra y sabiduría para responder y no te van a poder resistir a lo que tú digas, no te van a poder contradecir, porque es verdad. Nada más que dice, permanece en mí y yo permanezco en ti y entonces vas a llevar mucho fruto.